Adriana Domínguez es la presidenta ejecutiva de Adolfo Domínguez, una de las marcas de moda más conocidas en España y globalmente. Adriana estudió en ICADE, Administración y Dirección de Empresas, luego quiso estudiar producción de cine y acabó estudiando interpretación en Nueva York. Es miembro del Actors Studio y de hecho hizo 5 películas en Estados Unidos, incluyendo una con Robert De Niro. En 2016 da un paso al frente para tomar las riendas y es cuando es nombrada directora general y después presidenta ejecutiva. Hoy vamos a hablar de la historia de Adriana y Adolfo Domínguez, de liderazgo, antifragilidad, sensibilidad artística y negocio, Miami Vice y mucho más. Soy Jon Cuervas Mons y esto es Intercambio Iónico, un podcast sobre emprendedores e innovadores en el que intercambiaremos modelos mentales, hábitos, fracasos, triunfos y sobre todo grandes aprendizajes. En 1950, Adolfo Domínguez Estévez y Fina Fernández, abuelos de Adriana, montan la sastrería El Faro en Tribes, provincia de Ourense. Pues la sastrería El Faro fue la empresa, el negocio de mis abuelos y el que inició un poco la vía de mi familia en el mundo de la moda. Ellos fundaron una sastrería. Bueno, al principio realmente vendían telas justo después de la Guerra Civil. Ellos habían emigrado y habían estado en Barcelona muchos años, se conocieron y cuando tuvieron a mi tía volvieron a Galicia y empezaron a vender telas y luego aprendieron a ser sastres y luego ya entró la moda muchos años más tarde. La moda llegó cuando su padre cogió las riendas a finales de los 70 y a principios de los 80 empieza a crecer exponencialmente, florece, se convierte en una marca muy conocida tanto en España como globalmente. Adriana aprendió el oficio de sus padres, viéndoles en acción como empresarios y como diseñadores. De mi padre, yo creo que la ambición que es capaz de manifestarse. Mi padre siempre ha sido un gran soñador, es una persona que tiene muchísimas ideas, pero luego es muy tenaz para que esas ideas se hagan realidad. O sea, en ese sentido es más empresario, más emprendedor que artista, porque tiene una verdadera capacidad de que las cosas se hagan reales. Y mi madre es una persona con una curiosidad y una juventud de mente y una sed de todo lo nuevo, que es mucho del mundo de la moda, que es muy sorprendente. Quiero decir con esto que mi madre ha sido early adopter de todo lo que existe en el mundo. Y yo de ella, pues, por ejemplo, mi madre siempre va por delante de las tendencias y yo llevo también muchos años en que, por ejemplo, yo he sido vegana hace 18 años, durante muchísimos años, ¿no? Ahora es una cosa que se está poniendo de moda, pero muchas cosas, desde el yoga, al matcha tea, todo, ¿no? Entonces mi madre tiene una enorme sensibilidad para ver las cosas venir. En 1987, Adolfo Domínguez se convierte en el proveedor oficial de la mítica serie Miami Vice o Corrupción en Miami, con unos diseños muy reconocibles, muy ochenteros. Recuerdo los calendarios de la Super Pop con Sonny Crockett y Sabrina en portada. No me preguntes por qué, pero me acuerdo perfectamente. Y no he podido resistirme a preguntar por la conexión Galicia-Miami. Pues yo creo que vi a Londres. Por aquella época, yo estoy intentando recordar dónde estaba yo. Creo que yo estudiaba fuera ya en aquella época, creo que estaba en mi 3er o 4.er año. Y teníamos una tienda en Londres que era en South Molton Street. Y empezamos a tener pues muchos clientes así muy especiales, tipo Paul McCartney, Prince. Prince, por ejemplo, se vestía en la zona de mujer, le gustaba mucho. Y nada, y pasó por allí. Es lo que tiene tener una tienda. Aparte de salir de Galicia, hicimos una primera en Madrid, una segunda en Barcelona y ya la tercera fueron París y Londres. Pasó por allí la directora de casting de Miami Vice y le encantó y compró muchísimos trajes y salvo la camiseta rosa de Sony o Crockett, no sé cuál de los dos era cuál, todo lo demás era nuestro, sí. Y otro punto que quería además como compartir, ¿no? Porque hay un tema muy, muy relevante que es la formación creativa o la sensibilidad artística, que es lo que aporta a los negocios, a la estrategia o la gestión de un negocio, ¿no? Yo al final, por ponerme como ejemplo, yo he estudiado arquitectura, he trabajado como arquitecto, he dado incluso clases de arquitectura, después
emprendí, fui CEO o he sido CEO de varias empresas y ahora estoy en una consultora estratégica y no hay día que no vea ejemplos de cosas interesantes que he trasladado desde el diseño, ¿no? Al final yo veo que hay unas conexiones ahí interesantes desde el diseño y desde la creatividad, ¿no? Por ponerte un ejemplo, una de las claves para mí es la capacidad para cambiar de escala. O sea, el estar hablando de conceptos creativos muy elevados, que en arquitectura pues pasa mucho, empiezas al final por esos conceptos más elevados, y luego ser capaz de en la misma conversación bajar hasta el último tornillo, ¿no? Que es algo bastante común y que cuando me encuentro en sesiones más de estrategia de negocio y al final con CEOs, con gente que lleva negocios, les cuesta mucho hacer ese camino que yo llamo como el camino del ascensor, ¿no? Les cuesta hacer ese camino de bajar, de cambiar de escala. ¿Tú qué crees que te ha aportado el ser actriz, todos los años dedicados al cine en la gestión más pura del negocio? Hombre, yo creo que esto que tú acabas de decir me resuena mucho y es algo que yo no relaciono realmente con mi creatividad, lo relaciono con mi personalidad. Y entonces tengo una hermana que ha estudiado muchísimo management y Harvard y todas estas cosas. Y entonces ella dice que una de las cosas que a ella le resultó muy prácticas de entender es que hay personas que se mueven en esferas distintas habitualmente de conocimiento. Entonces hay gente muy abstracta, que suele ser gente muy capaz de unir unos conceptos con otros y ser creativo en un sentido abstracto y visualizador. Luego hay gente que es muy matérica, está en la gestión con una cierta abstracción, pero es el territorio del management, que no necesita necesariamente ser tan visionario y que tampoco es la persona que hace las cosas con sus manos, que a lo mejor no se les da bien. Y luego está la gente que es muy plástica, material, que le gusta hacer las cosas. Por ejemplo, en el mundo de la moda, pues hay modistas que dibujan, que visionan, pero que luego no cosen, no tocan las cosas con las manos, y otros que sí. Y mi padre, por ejemplo, es una mezcla del de arriba del todo, el muy abstracto, y también el de abajo. Mi padre toca telas, sale, compara colores, ¿no? Y yo también soy ese perfil, no tanto con el diseño, pero con otras cosas. En mi mundo más quizás la comunicación. Pero yo no lo relaciono con lo que tú has dicho. Yo creo que para mí la creatividad dentro del management creo que es muy atípica, mi fórmula exacta, o sea, me siento un poco rara, todo hay que decirlo, pero y voy descubriendo lo que pues esa característica mía puede aportar, pero sí que diría dos cosas, por ejemplo, del mundo. Ya no, o sea, yo he sido creativa más allá de la interpretación, pero del mundo de la interpretación, al que le dediqué 8 años de mi vida, sí que hay dos grandes aprendizajes que yo saqué y que me los llevo conmigo a todas partes. Uno es que cuando eres actor está el texto y el subtexto. Y todo el mundo cree que cuando lees un guión lo que hay que actuar es el texto, cuando realmente tú puedes estar diciendo algo, pero se nota que piensas lo contrario. Entonces, lo que es actuable es el subtexto, lo que no está escrito, pero que se supone que está entre líneas. Y yo me doy cuenta que en las empresas es mucho eso también. O sea, tú no puedes coger, llegar y señalar y decir y vamos a liderar y vamos por allí, porque no te van a seguir, porque no importa el texto, importa el subtexto, importa quién creen que eres, importa tus motivaciones, importa quién tienes en tu equipo, importa si realmente la gente absorbe el cambio. Y luego la otra cosa que aprendí, que también aplico muchísimo y que parece muy obvia, pero no lo es la escucha. Yo cuando llegué a mi escuela de interpretación, que era en Nueva York, se llamaba The Lee Strasberg Theatre Institute, me dijeron que actuar era escuchar, yo nunca hubiera pensado que actuar era escuchar. Todo lo contrario, ¿no? Y entonces me dijeron, mira, Adriana, si tú llegas con tu idea de cómo es la escena y tú haces bla, 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 y el otro está en otra película mental y hace bla, 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 y no tenéis nada que ver el uno con el otro, eso es muerto. Tú tienes que venir con una idea de lo que quieres, pero luego a ver cómo lo recibe el otro, y el otro te tiene que recibir y luego te lo devolverá como a él se le antoje, y entonces necesariamente va a ser distinta tu réplica como tú pensabas que iba a ser, porque tú no estás en la mente del otro, tú no sabes lo que va a hacer el otro. Entonces eso requiere
de estar en una escucha verdadera, no ese que escucha para contestar, que ya está, Sí. ¿sabes? Entonces yo, sí, eso No, es súper, o sea, nada que ver con tu pregunta. No, pero es súper interesante porque esto me recuerda, hay un libro, no sé si lo has leído, que se llama Never Split the Difference, de Chris Voss, sobre negociación. No lo he leído. Y claro, es un tío del FBI que negocia en secuestros y justamente lo que habla es de eso, ¿no? Las técnicas de negociación, parece que las técnicas más clásicas hablan mucho del anclaje, ¿no? Y que tienes que ser como el primero en decir algo, ¿no? Para que ya se ancle esa cifra y entonces ya... Entonces este tío dice, dejaros de historias de esas, lo primero que tienes que hacer es escuchar a la otra persona, o sea, tener esa empatía para entender y tener más información sobre lo que el otro quiere, porque muchas veces puedes llegar a algo que sea bueno para los dos. O sea, no tiene por qué ser una cosa de que si subimos y bajamos, pues mejor para ti, es peor para mí. O sea, al final esa idea, y él lo cuenta muy bien y la verdad es que funciona. Yo, de hecho, el otro día lo comentaba en Twitter, que a mí ese libro ha sido clave para hablar con mis hijos. O sea, para negociar con mis hijos. Pero al final las técnicas del FBI funcionan muy bien con niños de 3, 4 años. Y es la misma historia. Luego también, no sé si te acuerdas el otro día que hablábamos, que de hecho lo tengo aquí, te lo tengo que mandar, el libro de Green Lights de Matthew McConaughey, que también... He comprado 2 o 3 de los que me dijiste y ya he empezado a escuchar los podcasts también. Pues el de Green Lights es que además me recordaba mucho a tu historia, ¿no? Al final es un libro que explica, o sea, es una autobiografía, explica grandes cambios de su vida, que son al final cambios bastante importantes porque cada vez que cambia de una forma relevante, ¿no? Y te das cuenta que los prepara como si estuviese preparando un personaje casi, cambia de hábitos, aspecto, incluso la forma de entender su trabajo, ¿no? Y luego los cambios como que llegan después y al final te das cuenta de que la personalidad es un poco una máscara que nos ponemos para interactuar con los demás, pero que en realidad somos más fluidos de lo que creemos, ¿no? En realidad tenemos más capacidad de cambio de lo que pensamos. Y Matthew McConaughey es un ejemplo de eso. No sé si hay algo de esto en tus cambios. Pues sí, hay veces, obviamente, que sobre todo cuando empecé en este oficio, que podía llegar a sentirme completamente fake, ¿no? Y esta cosa americana que dicen fake it till you make it, o se habla mucho del síndrome del impostor y todo eso, que durante un periodo se pensó que era más de mujeres, pero realmente es de todo el mundo. A mí, para esta zona, lo que me ayudó muchísimo es una cosa que dice Ricky Gervais, que es el de The Office, la oficina, que porque ha tenido una carrera muy llamativa y es de todo, es director, actor, productor y hace muchísimas cosas. Y le preguntan, oye, ¿tú cómo has sido un tío de donde tú vienes? ¿Cómo has sido capaz de tal? Y entonces él dice, mira, cuando me di cuenta que nadie sabe lo que están haciendo, o sea, cuando yo entro en una sala y me di cuenta que es que nadie sabe de verdad lo que hacen, pues me liberé mucho para tirarme a la piscina y liberarme, ¿no? Entonces a mí me pasa un poco eso. Pero bueno, ya han pasado unos cuantos años y ya no lo veo exactamente igual, pero sí, yo creo que hay un poco un arte de tirarse a la piscina y creo en ese sentido que los actores suelen ser bastante valientes con respecto al cambio, porque es un oficio que requiere de cambio constante. Después de unos años de dificultades por la crisis, en 2016 Adolfo Domínguez tiene unas pérdidas de 30 millones. No parece que la cosa vaya a mejorar y Adriana decide dar el paso para tomar las riendas en un momento bastante complicado. En julio de 2017 le nombran directora general. Cierra las marcas y las tiendas de AD Plus y U para reducir costes, pero lo importante era tener un plan, una idea clara para crecer y mirar al futuro. Adriana propone la vuelta a la esencia de la marca, con el concepto mítico de su padre de la arruga es bella, modifica los procesos creativos para que los diseños vuelvan a ser reconocibles, cambia gran parte del equipo, del consejo, apuesta por la sostenibilidad, por la innovación en digital y sale bien. Llegan a break-even justo antes de la pandemia. Pero en realidad ella nunca pensó en dedicarse a esto. Hay momentos en la vida en que uno hace cosas no necesariamente porque tú pensabas que estaban en tu idea hacerlas o en tu destino como tú te lo habías planteado, sino que también está el deber y las cosas que uno tiene que hacer. Entonces esta empresa siempre, yo nací con ella, he visto... Es la consecución de toda una vida de mis abuelos, de toda una vida de mis padres
y para mí es un miembro más de la familia. Mucha parte de mi educación y lo que la gente considera un máster, pero para mí ha sido un máster nacer en una familia empresaria. No una familia con una empresa familiar, sino una familia empresaria, que si no fuese esto sería otra cosa. Es una actitud, ¿no? Es un mindset. Y entonces, pues ya era mi generación y aunque yo estaba vinculada a la empresa de forma externa y escasa, porque yo no trabajaba adentro, cuando las cosas se pusieron muy mal, pues hay momentos en que son momentos de acantilado y ahí uno pues tiene que mirar hacia su interior y decidir lo que quiere hacer. Y yo no pensé en un principio que yo era una candidata. Lo que pasa es que empecé a trabajar antes de que me lo pidiesen, empecé a involucrarme con los problemas y las soluciones antes de que se plantease que pudiese ser yo y de alguna forma emergí como un líder natural del proyecto, que luego se consolidó con un nombramiento formal. Es una empresa que tiene un porcentaje importante familiar, pero está en bolsa y la mayoría está en bolsa. Entonces requería de que esta visión la tuvieran también el resto de accionistas. Entonces, bueno, tuve suerte, me apoyaron, decidieron apoyarme y también he tenido suerte y un gran equipo para hacer las cosas que había que hacer para ir dando de la vuelta, que no han sido una cosa, una línea maestra de cambio, sino que una empresa que lleva muchos años en el mercado, realmente la vuelta de tuerca es muy completa, tienes que tocar muchas cosas. Y eso es lo que hemos estado haciendo y a mí me ha ayudado mucho el que en mi mente no hay cabida para el no éxito, no existe. Entonces, como las circunstancias han sido muy complicadas y COVID lo ha puesto no mejor particularmente, a mí sí que me ayuda mucho pues una sensación que se habla mucho ahora de propósito, ¿no? Pero si no le llamamos propósito, incluso de deber y de querer, realmente querer hacerlo. Sí, el otro día comentábamos respecto al liderazgo, ¿no? La importancia, supongo, que ha tenido para ti descubrir o emerger, como decías, ¿no? Como líder y descubrir eso con los pasos que ibas dando, ¿no? Y el otro día comentamos cómo la vulnerabilidad es una de las claves, ¿no? Y yo, la verdad es que es un tema que lo he visto muy claramente, ¿no? Al final es que la vulnerabilidad, sí, con un ejemplo muy sencillo, que es el de preguntar porque para preguntar tienes que explicar que no sabes algo, ¿no? Entonces ya solo el mero hecho de preguntar a alguien algo tiene que ver con ser vulnerable y hay una definición que me gusta mucho sobre el liderazgo que dice algo así como que liderar no es tirar de un equipo, motivarlo, impulsarlo, sino que es convertir en líderes a los que están a tu alrededor, ¿no? Esa es un poco la idea general y la verdad es que lo comparto mucho, me parece que tiene mucho sentido. Y luego quería preguntarte, por ir a un ejemplo concreto, me comentaste el otro día sobre los almuerzos, ¿no? ¿Qué son los almuerzos y por qué te costó tomar la decisión para ponerlos en marcha? Bueno, yo trabajo con una persona que me ayuda con la comunicación externa, sobre todo porque cotizamos en bolsa, entonces hay muchas dinámicas de publicación trimestral y luego también me ayuda con temas de comunicación interna. Y él me comentó que me recomendaba, porque él había visto que funcionaba muy bien en otras empresas, el sentarse a desayunar con la gente y hablar. Entonces yo lo propuse a gente que estaba conmigo justo al principio, en los primeros meses, y me dijeron, no, pero con el clima que hay en esta empresa te expones muchísimo, tu liderazgo no va a sobrevivir, te van a saltar encima, vas a tener peticiones que no vas a poder cumplir. O sea, era como todo una lista de los horrores. Entonces pasaron los meses y yo no me decidí a hacerlo porque parecía que no iba a ser una buena idea y que sabía yo, ¿no? Y esta persona me insistió y me dijo, Adriana, de verdad, créeme, hablar con la gente es mágico. Y entonces creo que esa palabra me debió incitar a la acción y empecé un poco dubitativa y mirando a ver qué grupos y quiénes mezclábamos con quién. Y al final acabó siendo un proyecto pues, que duró muchos meses y tenía entrevistas de 8 en 8. Empezaron siendo de 1 hora, pero eso no daba cabida a todo lo que había que hablar o lo que la gente quería contarme. Entonces fueron 1 hora y media, 2 horas y ya las últimas eran de 3 horas. Y desayuné almorcé, que es la palabra gallega, con toda la empresa y luego pasé a tiendas también. Y luego
He vuelto a hacerlo, o sea, eso lo hice al principio. Fue increíble, la verdad que me dio una visibilidad enorme de la gente, de sus preocupaciones, de lo que la empresa es y de su capacidad de cambio también. Y yo hacía una pregunta, porque creo que es clave no es solo sentarse, sino también de qué está uno dispuesto a hablar. Entonces las preguntas, cada día me doy cuenta que las preguntas son fundamentales, saber hacer buenas preguntas. Entonces la pregunta que yo les hice a cada uno, de uno en uno, la misma pregunta, yo repetía esa pregunta y les decía, Paquita, ¿tú qué crees que yo, Adriana, tengo que hacer para sacar la empresa adelante? ¿Tú qué harías si fuese yo? ¿Qué crees que yo tengo que hacer? Dame tú la orden, ¿qué tengo que hacer? Entonces me decían su visión desde su punto de vista, desde su oficio, y yo tomaba notas y hay muchísima inteligencia en lo colectivo. La gente sabe mucho. Yo diría que el 80% de lo que se dijo era muy válido y lo hicimos más tarde o más temprano, en cuanto pudimos. Y luego pues el 20% que no ha lugar, que simplemente no es el derrotero que la empresa va a llevar, a mí me daba la oportunidad para in situ, con la persona que tiene la cuestión, explicar el por qué por ahí no íbamos a ir. Entonces, a mí me ha encantado realmente y lo he vuelto a repetir en época post-COVID. Vale, pues quería cambiar un poco de tercio ahora, irnos un poquito a la parte de la sostenibilidad, que yo creo que empieza a ser un punto muy importante para vuestra propuesta de valor. Y hace unos días leí una entrevista a Philip Stark, que además es una entrevista, no sé, de hace 2-3 semanas, un diseñador industrial mítico que bueno, tiene, ya lo pondré en las notas del podcast, algunas de las cosas que él ha diseñado, que es bastante interesante, y decía lo siguiente, que las cosas duren material y formalmente es sostenibilidad, ¿no? En moda puede tener que ver con la duración de los tejidos, las costuras, pero también el estilo, ¿no? Y desde que llegaste tienes un poco esa idea, ¿no? en mente, un poco trabajar la sostenibilidad desde ese ángulo. ¿Cómo se materializa esta idea de la sostenibilidad en decisiones y acciones concretas? Bueno, yo creo que ahora mismo la sostenibilidad está muy de moda y es una buena cosa que esté de moda porque el planeta lo necesita. En nuestro caso, la sostenibilidad lleva con nosotros de forma orgánica desde que empezamos, desde luego desde los años 70, 80, y tiene más que ver con que mi padre en concreto es una persona que, habiendo podido irse a vivir donde quisiera, decidió quedarse en Galicia, en Orense, en el campo, y ha hecho toda su carrera desde aquí. Y él siempre quiso esa conexión con la tierra. Y vive en el campo y tiene huerta y planta sus grelos y sus cosas y creo que es una parte importante de cómo él ve la vida y de cómo él permanece anclado. Entonces, el que la ropa, por ejemplo, pusiésemos de moda el lino en España, que no lo estaba y por eso surgió la arruga es bella, para ayudar a dignificar el espacio de la arruga, que era la razón por la que la gente no se ponía el lino. Les parecía una materia poco noble, pero el lino es una materia propia de lugares, propia de Europa, sobre todo del norte de Europa o del norte de España. Es de lugares donde llueve mucho y hace relativamente frío, entonces no necesita agua, no necesita pesticidas, es muy resistente y por tanto bastante más sostenible que otras fibras y luego tiene sus propiedades. Entonces, decir que para nosotros emergió de forma muy natural y luego con los años esta marca no nació desde una idea de sostenibilidad como nacen algunas ahora, sino que nació con una idea poética del mundo, con la idea de hacer ropa más bella, que te diese un impulso de inspiración a ti y a aquel que te viese. Y la sostenibilidad simplemente se fue capeando en todo esto. Entonces, ¿cómo se traduce eso hoy en día? Nosotros hemos trabajado con una empresa muy pionera para hacer nuestro plan de impacto positivo y en vez de hacer lo que hacen todos, simplemente porque es lo que está de moda dentro del sector, es el sector que también tiene sus modas, nosotros hemos querido analizar nuestra propia ética y cómo hacemos las cosas. Y lo que hemos visto es que llevamos ya muchos años que nos importan los animales y que no hemos querido utilizar pelajes, pieles y plumas cuando había una solución sintética, por ejemplo. Entonces, desde el 2010 firmamos un manifiesto con PETA donde decidimos no usarlo. Y aparte de eso, tenemos una vocación desde siempre por
la belleza que perdura en el tiempo. Y esto quiere decir la temporalidad. Y la temporalidad, si la ligas, que no pasa de moda, que siempre está bonita, y la ligas con calidad, la idea es que dure en el tiempo. Y si las cosas duran en el tiempo, lo cierto es que ya es bastante más sostenible que lo que es usar y tirar. Entonces, hoy en día, los dos frentes de verdad pioneros dentro del mundo de la sostenibilidad son reducir el consumo, y eso lo haces cogiendo prendas que te puedan durar más en el tiempo, y la otra cosa pionera es el mundo del veganismo y todo esto, porque la gente, el discurso frente a la ropa lo entiende, pero frente a la alimentación muchos de nosotros pues todavía a lo mejor no estamos en un lugar donde queremos tomar esas decisiones, ¿no? Pero bueno, es un camino interesante, es un camino muy imperfecto, es muy difícil. La sostenibilidad es como en la caza, es un moving target, es una cosa que se mueve. Lo que es sostenible hoy, en un año ya no es la opción más sostenible, y en 4 o 5 puede que sea un horror directamente. Entonces requiere de querer caminar ese camino, que es incómodo, puede ser costoso y desde luego pues no es una línea recta, pero yo creo que tocan a nosotros, estamos decididos, y yo creo que muchas empresas ya están por la labor. Antifrágil, el libro de Nassim Taleb, ha sido para mí un punto y aparte en muchísimos aspectos de mi trabajo, y podría decir también que en mi vida. Por si no has leído el libro, algo antifrágil es lo opuesto a frágil, pero no significa robusto ni resiliente. Lo robusto aguanta los golpes, las crisis, pero no mejora con ellas. Lo antifrágil mejora con la aleatoriedad, con las situaciones imprevistas. El libro explica el concepto desde varios ángulos y te ayuda además a entender cómo ser más antifrágil. Resulta que para Adriana también es uno de los libros que más le han marcado en los últimos 2 años. Me marcó mucho las metáforas iniciales, las metáforas griegas en las que está basado. El pensar que la fragilidad es como la espada de Damocles, que es una espada que pende de un hilo y Damocles se sienta a cenar, y el que esa espada, el que el hilo quiebre, la espada caiga y le corte la cabeza, es algo que realmente no depende de él, ¿no? Estás en el mundo, a expensas del mundo, y pasa lo que pasa, y tú eres una víctima que las olas del azar te van lanzando de un sitio a otro. Luego la otra, que es la resiliencia, que es algo que se ha estado trabajando mucho los últimos 30, 40 años dentro del mundo del management y fuera del management, en los colegios, en las universidades, te habla de la capacidad de que como el ave fénix, cuando tu mundo se desmorona, cuando todo es muy difícil, puedes llegar a arder y a acabar en cenizas y prácticamente quebrado, pero ahí el truco está en renacer de esas cenizas, ¿no? Como el que eras, pero una versión más fuerte o en cualquier caso más resiliente, vamos, que en vez de morir sobrevives, aunque con muchas cicatrices. Y para mí, el concepto antifrágil, que es la tercera metáfora, que es la cabeza de Medusa, es que cuando le cortan una serpiente de su cabeza le nacen 4, es decir, vale, ¿sabes? Sí. Tú córtame, que a mí esto me va bien, me hago más fuerte con cada cosa difícil que me pasa. O sea, y hasta incluso me divierte esa aleatoriedad, o sea, que no lo veo como algo incluso doloroso, de sufrimiento, sino que es algo que me entrena en mi agilidad, ¿no? Yo realmente, cuando empezó la pandemia, creo que yo vivía en la resiliencia, pero nunca había considerado esta otra posibilidad. Entonces, sí que es una lectura que a mí me ha servido durante toda la época de COVID, porque además el COVID ha afectado muy fuertemente al retail. Hemos tenido caídas, no hablo solo de nuestra empresa, sino de muchas, de hasta el 42, 45% de la facturación de otros años. Y eso es terrorífico. O sea, eso es muy difícil sobrevivirlo. Son realmente cataclismos que las empresas no están preparadas para caídas de ese tipo de nivel. Entonces, sí, yo necesitaba otro mindset para no caer en la depresión directamente, porque llevamos 3 años muy difíciles y la empresa lleva muchos años al borde de precipicios. Entonces, no era como lo peor de lo peor. Entonces, ¿cómo transformar? O sea, esa imagen de la medusa, ¿cómo transformar
este periodo en algo positivo, a mí me explotaba la cabeza de pensar cómo eso podía ser, pero sabía que podía ser. Y entonces yo creo que esa imagen es la que a mí me funcionó. Sí, y cómo prepararse para los siguientes, ¿no? Después de haber vivido esto, también es como que te preparas ya de otra manera para el siguiente paso. No volver a esa idea de robustez, sino ir por otro camino que sea mucho más antifrágil. Para mí ha sido un poco eso, ¿no? Es un poco adaptas muchas cosas de tu vida durante la pandemia y sales como con otra pinta, con otro planteamiento vital casi. O sea, no... Hay muchas más cosas. Para mí la opcionalidad ha sido uno de los temas clave, ¿no? De cuando tomas una decisión, una de las cosas más importantes es que esa decisión te abra más opciones, que tengas, que te abra más caminos, que si te va a quitar caminos no es la opción adecuada, ¿no? Es Total. El típico ejemplo es alquilar una casa o comprar una casa, ¿no? Yo alquilo una casa porque eso me da más opciones que comprarla, ¿no? Que me Claro. limitan opciones. Eso aplicado a 1000 cosas, al final empiezas a ver cómo tiene mucho más sentido enfocarse así. Y es lo contrario a ser eficiente, que muchas veces en las empresas se tira, ¿no? o se busca la eficiencia operativa de una manera radical y al final acabas creando algo frágil porque eres muy bueno en ese contexto específico, pero como te cambie algo ya no estás preparado, ¿no? Y yo creo que ahí... De hecho, esa lectura a mí me ha llevado a otras. Y, por ejemplo, el libro que estoy leyendo ahora, el que me he traído en el tren esta mañana, que no sé si lo conoces, No. se llama Heroic Leadership, que quiere decir... Bueno, es un libro que está basado en las prácticas de los jesuitas, que es una empresa al final de 450 años, y esto lo escribe un seminarista jesuita que lo es durante 7 años y que luego se sale y entra en JP Morgan, en Nueva York, y aplica todas las prácticas de los jesuitas al mundo del management. Y, por ejemplo, yo creo que es muy importante leer porque coges mucha perspectiva. Por ejemplo, ahora mismo estamos hablando todos del entorno VUCA, de lo cambiante que está todo y demás, pero él habla de que los jesuitas, como orden, nacieron en un momento enormemente turbulento, que era cuando se habían descubierto las Américas y donde los grandes viajes y las escalas de economía y las colonias y todo eso empezaba, y empezaban a viajar el oro y todo esto transformó el valor del dinero. Además de eso, era el momento en que surgió el protestantismo, que le hizo la competencia y destruyó al catolicismo en muchos países del norte de Europa. Y estoy mirando aquí... sí, y se inventó la imprenta. Y entonces empezaron con la Biblia de Gutenberg, pero enseguida empezaron a imprimir otras cosas y entonces el conocimiento empezó a fluir de una forma en que no había fluido hasta ese momento. Entonces, los jesuitas inventaron una serie de prácticas para ser capaces de liderarse a sí mismos y a otros en entornos enormemente cambiantes, que es de lo que habla este libro. Entonces dices tú, ¿pero por qué vivimos con esta sensación perpetua de que es la primera vez que sucede en la humanidad? Esto que nos sucede es la primera vez. Sí, sí. Hay mucho que aprender. Ese libro queda apuntado. Oye, un poco relacionado, ¿tú cómo enfocas la educación de tu hijo? ¿Tienes algo que estés haciendo de forma diferente? ¿Algo que te preocupe especialmente? Esto ya es un tema casi personal por interés propio, pero... Sí, pues yo he tenido unos padres, especialmente mi padre, que ha cuidado con muchísimo esmero nuestra educación. Yo soy la mayor de 3 hijas y a mí la educación me preocupa mucho porque me gustaría dar lo mismo que he tenido o mejorarlo si puedo. Y una cosa que aprendí, mi padre ya casi no da conferencias, pero hace dos años, o justo antes de pandemia, dio una conferencia en la que yo me puse a escucharle, estaba en la audiencia, y dijo algo, como era un entorno educativo, pues habló de nosotras y de la educación, y dijo algo de cómo él se había planteado nuestra educación, que él nunca había verbalizado con nosotras, que era que él quiso que tuviésemos una educación helenística. Entonces yo al acabar le dije, oye papá, ¿qué es esto de una educación helenística? O sea, ya entiendo helenístico griego, pero ¿en qué consiste una educación helenística? Y entonces él dijo, pues es la educación hacia el generalismo, en vez de lo que es el experto.
Entonces vivimos en una época muy de expertos y él decidió que lo que nos iba a dar era un abanico muy, muy amplio de capacidades. Y eso es lo que hizo. Y bueno, yo tengo un enano, ¿no? Tiene 6 años y medio, pero digo y medio porque es muy importante a los 6 años tener 6 y medio, pero eso es lo que yo hago. Le estoy abriendo mucho el abanico. Quizás lo más exótico que esté haciendo ahora mismo es parkour. Tiene clases de parkour, que le gusta muchísimo. Ya entramos en la fase final para hablar de lecturas y éxito, pero antes solo recordarte que si te suscribes a la newsletter de Intercambio Iónico recibirás, además de las entrevistas, una selección con los libros y podcasts que he escuchado y leído durante el último mes. Entra en intercambio-iónico.com y suscríbete. Volviendo a la lectura, estaba pensando cómo preguntarte esto de una forma concreta y creo que la mejor es ¿cuál es el último libro que has releído? Pues estoy releyendo mucho El nacimiento de la tragedia, de Nietzsche. Me gusta muchísimo. Es que me gusta a nivel poético sus frases, o sea, frases sueltas. Me parece que cada frase de él podría ser un libro, más o menos. Y Antifragilidad también lo he leído otra vez, recientemente. Y si entramos en los que has regalado, ¿cuál es el que más has regalado? Le regalo muchos libros a mi marido, o sea, yo soy como su bibliotecaria. Entonces, y luego los leo yo o los leo yo antes. Ahora, por ejemplo, él está con uno que es como el de Atomic Habits, pero es uno que salió antes, creo que se llama The Power of Habits, el poder de los hábitos. Me gusta mucho 12 Rules for Life de Jordan Peterson, que es 12... no sé, normas para la vida, reglas para la vida. Y también me gusta mucho Brené Brown. O sea, creo que son, bueno, pero estos a nivel de business, ¿no? Y ensayo. Luego yo leo también narrativa. Entonces acabo de terminar la semana pasada, o sea, hace 4 o 5 días, he leído Os Maias, que es una portuguesa, que es como el Quijote de ellos, es no sé cómo se pronuncia, Queira de Eros o algo así. Es un escritor del siglo XIX y es la historia de una familia en Lisboa. Y es muy bonito. Y ahí también te das cuenta, por ejemplo, en ese libro, de que estaban pasando muchas cosas en la Europa del siglo XIX, que estaban todos muy revolucionados y que había unos que habían estado arriba del todo y que se estaban desubicando con respecto a los movimientos que sucedían en aquel momento, ¿no? El socialismo y todo lo demás, y que entonces pues la vida es un constante cambio, ¿no? Donde unos están arriba, bajan, suben, bajan, hay mucha movilidad en empresas, en personas, en todo, y se requiere de mucha agilidad hoy en día. Y siempre quizás es lo que se aprende leyendo, siempre ha sido así. ¿Y cómo lees? ¿Lees por las mañanas, lees por las noches, lees más de un libro a la vez? Yo leo muchos libros a la vez. Antiguamente leía uno. Durante muchos años yo fui lectora de un libro, pero yo creo que ya hace como 15 años que leo muchos. Muchos, quiero decir que debo tener abiertos 8, 9, 10. Y voy saltando de unos a otros. Además, soy un poco partidaria de que cuando te apetece una lectura es que estás lista para lo que en ese libro hay. Y si no te apetece, hay veces que hay libros que si quieres ser metódica y empezarlo y acabarlo todo en el mismo tiempo, cuando ya más o menos te has aburrido en la página 200 o lo que sea, pues no es el momento, entonces tampoco lo vas a disfrutar. Y yo mezclo. Está claro. Oye, pues yo creo que darte las gracias porque está siendo una conversación súper interesante y ya entraríamos en la última pregunta, que es ¿quién es la primera persona que te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra éxito y por qué? Quizás una de las personas que he tenido más cercanas a mí toda la vida, que es mi padre. Y para mí el éxito de mi padre es sobre todo un éxito personal, que quizás a mi padre le educaron los jesuitas y fue seminarista. Probablemente se le quedó mucho esto y quizás he encontrado de vuelta el camino de vuelta hacia este libro. Pero yo lo que veo en mi padre es un camino muy sostenible, porque mi padre ni ahora ni nunca ha definido el éxito en base a algo externo a sí mismo. Lo cual es curioso, siendo una persona a la que le fue
muy bien objetivamente, pero él nunca se identificó con ello. Y yo recuerdo de pequeña, cuando empecé a percibir, como a los 5 o 6 años empecé a percibir que había algo raro con mi padre. Y por ejemplo, recuerdo un día que entramos en casa y mi madre dice: niñas, papá sale en la televisión. Y eso no es muy normal, que tu padre esté en la televisión. Entonces recuerdo que encendió la tele y mi padre se acercó muy tranquilamente, la apagó y dijo: ay, no, qué rollo. Dijo: niñas, a ver, ¿quién quiere leer Tintín? Y nos pusimos a hacer otra cosa. Entonces mi padre eso lo ha hecho toda nuestra vida. Entonces a mí me ha dado una base muy, muy sólida para... Aunque estoy en un lugar muy expuesto, porque ser CEO de una empresa cotizada es un lugar muy expuesto, tengo recursos para no identificarme con, o sea, lo justo como para hacer las cosas bien y ser ambiciosa y ser responsable, pero tengo otro espacio definido de lo que es el éxito y eso se lo agradezco muchísimo. Gracias, Adriana, y gracias a ti por escuchar la entrevista. Soy Jon Cuervas Mons y esto ha sido Intercambio Iónico. Si te ha gustado, puedes suscribirte al podcast en Apple, Spotify o en tu plataforma favorita. O mejor, cuéntaselo a tus amigos y compártelo por redes. Recuerda que si te suscribes a la newsletter en intercambio-iónico.com, recibirás un email con los libros y podcasts que he escuchado y leído durante el último mes. Puedes encontrarme en Twitter en @ioncuervas con V y M al final, y un saludo muy especial para Craig Lawless en la producción del podcast.